Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 5.151 y 5.152, requirentes París, Administradora Limitada y Cencosud Retail Sociedad Anónima, requerimientos ambos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 429, inciso primero, parte final, y del artículo 162, incisos quinto, sexto, séptimo y octavo, todo del Código del Trabajo. Tiene la palabra don Lino Rifo. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado vista conjunta en las causas seguidas bajo los roles 5.151 y 5.152/2018, en las que se requiere la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos que antes se enunciaron por París Administradora Limitada y Cencosud Retail Sociedad Anónima para que surta efecto en gestiones judiciales de cobranza en sede laboral. Las disposiciones impugnadas dicen relación con la prohibición de abandono del procedimiento en juicios de ejecución laboral y los efectos del despido en caso de no ser pagadas íntegramente las cotizaciones previsionales. Ambos exponen que en caso de ser aplicadas las normas en las gestiones judiciales que se invocan, se generarán resultados contrarios a la Carta Fundamental, desde vulneraciones al principio de igualdad, al debido proceso y a la seguridad jurídica, al permitir que en contra de ellos se reclamen cuantiosas sumas de dinero en razón de procedimientos judiciales que pueden estar paralizados por tiempo indefinido. Las gestiones judiciales que los requerentes invocan comparten rasgos en común. Así, ambas consisten en procedimientos de cobranza laboral de sentencias definitivas en las cuales se han presentado recursos de apelación tras rechazarse las incidencias promovidas por ellos sobre abandono del procedimiento. En ambos casos, las sentencias cuyo cumplimiento se persigue fueron dictadas en el año 2010, habiendo ambos requerentes consignado el monto fijado a la liquidación efectuada en primera instancia por montos que ascendían en su momento a 78 millones y 1.980.000 pesos aproximadamente. Comentan que pese al pago de lo adeudado en mayo del año 2018, las partes ejecutantes solicitaron nuevas liquidaciones de lo adeudado basándose en que la demandada no habría convalidado el despido de los demandantes como en derecho corresponde para que se incluyeran todas las remuneraciones post-despido que se hubieran devengado hasta ese momento. En ambos casos, el tribunal accedió a practicar una segunda liquidación, estimando que se habían omitido ítems en la base de cálculo de los pagos y resolviendo así que las deudas ascendían respectivamente a más de 735 y 37 millones respectivamente. Promovidas incidencias de abandono del procedimiento en ambos casos y rechazadas ambas, fueron presentados recursos de apelación cuyo conocimiento y fallo actualmente se encuentra pendiente. En cuanto a los conflictos de constitucionalidad planteados, en primer lugar, se señala que existiría una infracción al principio de igualdad, al debido proceso y a la seguridad jurídica ante la imposibilidad de solicitar el abandono del procedimiento de conformidad a la primera de las normas impugnadas. Sostienen que tal precepto infringe el principio de igualdad ante la ley al permitir una diferencia de trato en contra de quienes son demandados en procedimientos laborales en cuanto se les prohíbe pedir el abandono del procedimiento. Dicha distinción, a juicio de los actores, resulta injustificada y ampara conductas abusivas por parte de demandantes que se sirven artificialmente de una ficción legal. Añaden que el precepto también vulnera el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, pues incentiva la prolongación injustificada de un proceso judicial que acrecienta sus créditos, impidiendo por lo demás la consolidación de situaciones jurídicas, vulnerando el valor constitucional de la seguridad jurídica. En segundo lugar, señalan que existe una infracción al principio de proporcionalidad de las sanciones ante la invalidez de un despido. Exponen así que el artículo 162, inciso quinto y siguientes del Código del Trabajo contempla una multa o sanción que, en la situación concreta y a consecuencia del abuso que hacen los demandantes en las gestiones judiciales pendientes invocadas, puede seguir creciendo de manera indefinida en el tiempo, alcanzando montos exagerados, acumulándose artificialmente 8 años de remuneraciones, cotizaciones previsionales y reajustes de personas que en realidad no han trabajado durante todo ese lapso y a quienes se pagaron los montos establecidos por el juez laboral en primera instancia. Refieren que tales preceptos en cuestión han permitido a los demandantes reclamar 8 años después de concluido el litigio un monto más de 10 veces superior a la demanda laboral original, el que sigue aumentando mientras dure la situación litigiosa. Comentan que igualmente existe una vulneración en este caso a la seguridad jurídica, producto de la aplicación de tal norma, en cuanto por ella se continúan devengando indefinidamente obligaciones pecuniarias sin que exista certeza respecto a los límites temporales y cuantitativos de la sanción que pretende imponérsela. Por tanto, piden ambas partes que se acojan los requerimientos de inaplicabilidad de FOCAS 1 en todas sus partes.
conferido traslado de los órganos constitucionalmente interesados y a las demás partes de la gestión pendiente no se evacuaron traslados de fondo. Finalizo señalando, señor presidente, que llamadas las partes a alegatos, solo se anunció por las partes requerentes en ambas causas, por 30 minutos cada una, el abogado José Manuel Díaz de Valdés Juliá. Muy bien. Señor abogado, ¿tiene observaciones que hacer a la relación? No, señor presidente. Muy bien. Siendo así, por ambas partes requerentes, tiene la palabra don José Manuel Díaz de Valdés por 30 minutos. Si necesita extenderse, me avisa. Adelante, por favor. Gracias. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar las causas roles 5151 y 5152 en representación de los requerentes. Como señalaba, señor presidente, por razones de conveniencia y economía procesal, procederé a alegar ambas causas conjuntamente, sin perjuicio de que hay algunas pequeñas diferencias que me gustaría destacar hacia el final del alegato. Pero lo central del alegato se aplica a ambas causas. En síntesis, su señoría excelentísima, nosotros pensamos que aquí hay un problema claro de abuso, hay un problema claro de inaplicabilidad también, porque pensamos que ese abuso se produce por la aplicación de normas que son generales, que son normas legales, digamos, que establecen instituciones generales, a un caso particular con circunstancias bastante particulares. Y lo que voy a hacer en este alegato es, primero, centrarme en por qué se produce el problema, cuáles son las situaciones de hecho que dan cuenta de ese problema, y en segundo lugar, cuáles son las consecuencias inconstitucionales que se deducen de ese problema. Para terminar, insisto, con unas pequeñas diferencias respecto de la causa 5152. Comienzo entonces señalando que, a nuestro juicio, aquí estamos frente a un caso de uso y mal uso de instituciones jurídicas. Y a diferencia de lo que ocurre en derecho privado, en que el abuso del derecho es una institución bastante excepcional, que se construyó con esfuerzo y que hay discusión respecto a cuándo se aplica, en derecho constitucional es lo contrario y en derechos fundamentales es exactamente lo contrario. El abuso del derecho es parte integrante de la doctrina de derechos fundamentales. Y eso no es algo que se haya señalado a la doctrina, es algo que está escrito, es algo que está incluso en tratados internacionales de derechos humanos. Los derechos fundamentales no son para ser abusados. Quizás el ejemplo más claro de esto es el artículo 17 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que con la venia de su señoría paso a leer brevemente. Dice: ninguna de las disposiciones del presente convenio podrá ser interpretada en el sentido de implicar para un Estado, un grupo o individuo un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendiente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente convenio o a las limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo ejercer un derecho, yo no puedo ejercer un privilegio que me da la ley en forma abusiva, de ahí viene el nombre, es decir, abusando de él, causando daño, afectando los derechos de terceros, ¿cierto? Y buscando justamente una utilización mañosa de la institución. ¿Por qué nosotros pensamos que esto ocurre en la especie? Porque hay varias situaciones de hecho, varias circunstancias del caso que dejan esto en evidencia. En primer término, el origen. ¿Cómo partió, digamos, este problema? Partió no por el no pago de una cotización previsional. No es que no se haya pagado una cotización, se pagó y se pagó en tiempo y en forma. ¿Cuál fue el problema? Que posteriormente un tribunal determinó que la base sobre la cual se calculó la imposición, la cotización laboral de seguridad social, no era correcta. Es decir, la gratificación que se consideró para calcular esa cotización previsional era distinta, era un poco mayor. Por tanto, se creó una diferencia. Insisto, entonces, la base de cálculo cambió y por eso se generó una diferencia pequeña en la cotización previsional. Pero eso fue a posteriori, no fue en el momento en que se realizó el pago. ¿Por qué es tan importante esto? Primero, porque demuestra que los requerentes no tenían intención de no pagar, pagaron y pagaron en tiempo. Y en segundo lugar, porque se aleja de las finalidades propias de la llamada, ¿cierto?, ley Busto, del artículo 162 del Código del Trabajo. ¿En qué sentido? La ley Busto surgió como una forma de sanción. ¿Para quién? Para los empleadores que retenían fondos de los trabajadores y no los integraban en las instituciones de previsión social. Es decir, aquí había un aprovechamiento, había una suerte, ¿cierto?, de dineros mal habidos, podríamos decir así, del empleador. Esto no se da en la especie, no tiene nada que ver. Aquí se pagó y posteriormente se reliquidó de alguna forma y por eso se produjo la diferencia. Entonces, primero, el origen es claro, aquí no hay mala fe, todo lo contrario. En segundo lugar, el tiempo transcurrido, su señoría excelentísima. Hablamos aquí de 8 años de total inactividad, 8 años, entre la primera liquidación y la petición de segunda reliquidación.
8 años en que ni el tribunal ni la contraparte realizaron ninguna gestión, ¿ya? Lo cual plantea derechamente la pregunta de, bueno, ¿cómo estas normas que plantean, ¿cierto?, que establecen estas ficciones se pueden aplicar de forma que no produzcan estos resultados que son absurdos o totalmente desproporcionados? En tercer lugar, nuevamente la causa concreta. La ficción en este caso se hace extravagante. ¿A qué me refiero con esto? Ficción, porque la doctrina laboral ha calificado claramente a la nulidad del despido de la ley Bustos como una ficción, eso es. Y el derecho está lleno de ficciones, estamos acostumbrados a eso. Pero las ficciones tienen un límite y tienen, ¿cierto?, un marco dentro de una serie de otros principios que se aplican. En este caso ha sido tan problemático que la misma doctrina y la jurisprudencia laboral han intentado poner límites a esta ficción en ciertos casos, ya sea estableciendo límites para las obligaciones que derivan de ella, ya sea estableciendo plazos de prescripción, algo que ayude, ¿cierto?, a que esta ficción no permita que los contratos de trabajo continúen per secula seculorum. Es decir, aquí hay una persona, ¿cierto?, que puede estar trabajando por un empleador A, termina esa relación de trabajo, se aplica la ley Bustos, ¿cierto?, no paga, esa persona piensa trabajar para otro empleador, ¿cierto?, trabaja 2 años, termina su relación laboral, comienza a trabajar por un tercer empleador y sin embargo en todo este tiempo sigue vigente el primer contrato de trabajo. Es una ficción que no opera bien en la práctica, hay un exceso aquí. En este caso más encima un exceso, ¿cierto?, que habla de 8 años. Y esto es bastante singular en una materia como laboral, porque en laboral, como todos sabemos, el principio de primacía de la realidad es básico. Es decir, más allá de la forma, más allá de la ficción, lo importante es lo que está pasando. Y lo que está pasando en la práctica en este caso es que hace 8 años que no hay ningún servicio, no hay ninguna prestación de servicio. Por tanto, remuneraciones, cotizaciones por una actividad que la verdad no existe en la realidad. Finalmente, un cuarto punto fundamental de la causa pendiente. Los montos, su señoría excelentísima. No estamos hablando de montos pequeños. Aquí estamos hablando de que la primera liquidación hablaba en términos aproximados de 78 millones y casi 2 millones. La nueva liquidación, 8 años después, habla de 700 y tantos millones en el primer caso y de 30 y tantos, 37 me parece, millones en el segundo. Hablamos de 10 y 20 veces más que la obligación original. Obligación que, insisto, nació por una diferencia en una cotización previsional. Esta diferencia es obviamente sideral y me parece, digamos, que una justicia aplicada al caso debe considerarla. Más máxime cuando esto sigue aumentando. O sea, esto fue en mayo del 2018. Tenemos que seguir agregando las remuneraciones, los intereses, las cotizaciones y los reajustes ya estamos, ¿cierto?, en mayo nuevamente, casi un año más. ¿Ya? Y esto continúa creciendo. En síntesis, nos parece que aquí hay una situación de abuso e injusticia evidente. En el caso concreto, y ese caso de injusticia y abuso está permitido por las normas legales que estamos impugnando. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, los tribunales ordinarios han tratado. Hay jurisprudencia por ahí, ¿cierto?, que ha intentado de alguna forma poner límite a esto y solucionar, dar justicia al caso. Pero la verdad es que es bastante difícil porque la ley dice lo que dice. Y por eso estamos en esta sede, por eso recurrimos de inaplicabilidad, buscando que su señoría excelentísima corrija este abuso. Lo más grave son las consecuencias. Porque independientemente del problema teórico, aquí las consecuencias se producen sobre personas que en definitiva se ven afectados sus derechos fundamentales, como señaló, ¿cierto?, la relación, de distintas formas, y con eso paso a la segunda parte entonces de este alegato, por qué se han visto afectados los derechos de las requirentes. En primer lugar, quisiera decir que aquí hay un problema de igualdad ante la ley. Como todos sabemos, la igualdad ante la ley, ¿cierto?, consagrada y protegida en el artículo 19, número 2 de la Constitución, tiene bastantes aplicaciones y bastantes exigencias. Una de ellas dice en relación con la igualdad en sí misma y otras dice en relación con la no discriminación. Quisiera partir por la no discriminación en razón o en aplicación del artículo que prohíbe el abandono del procedimiento en materia laboral. Como este mismo tribunal excelentísimo ha señalado, para yo poder analizar si una norma es discriminatoria, si su diferencia es arbitraria y por tanto inconstitucional, tengo que analizar 3 elementos, ¿cierto? Tengo que analizar la diferencia de trato que se está haciendo, tengo que analizar el factor, ¿cierto?, de diferencia y tengo que analizar la finalidad que buscaba el legislador. En este caso, la diferencia de trato es bastante evidente. Aquí hay personas que pueden invocar el abandono del procedimiento y personas que no pueden invocar el abandono del procedimiento. Eso está claro. ¿Cuál es el factor de diferenciación? La naturaleza del procedimiento. Si yo estoy en un procedimiento laboral, no puedo invocarlo. En otra clase de procedimiento sí puedo invocarlo. Tercer elemento, la finalidad. ¿Por qué se hizo esto? Si uno va a la historia oficial de la norma, la historia fidedigna de la norma, se da cuenta que
la finalidad era bastante concreta y precisa. ¿Qué quería el legislador? Agilizar tanto los procedimientos laborales, pero especialmente los procedimientos de cobranza. O sea, ese era el fin último del legislador. En teoría, uno puede discutir, digamos, si este medio, estos factores y diferencia de trato servían para la finalidad, pero en la práctica, en este caso, claramente no es así. Y no solo porque aquí nunca había dilación de parte de los demandados, no solo porque los juicios laborales efectivamente concluyeron en tiempo y hubo liquidación y se pagaron las liquidaciones, sino que principalmente porque la norma sirvió exactamente para lo contrario. ¿Qué significa esto? La norma impugnada no sirvió para evitar la total impasividad de los tribunales laborales y los demandantes por más de 8 años. No sirvió para eso. Todo lo contrario. ¿Para qué está sirviendo? Está sirviendo para amparar una suerte de aprovechamiento, ¿cierto?, en que están pidiendo sumas colosales. En definitiva, y bien en simple, su señoría excelentísima, el medio no sirve para el fin. El medio está produciendo un fin exactamente contrario al que quería el legislador en este caso. Y eso hace que la norma, en este caso, insisto, falle el test de racionalidad. Es una diferencia arbitraria aplicada a este caso. Y me parece que eso es bastante evidente. Ahora, sin prejuicio de eso, la otra norma impugnada, el artículo 162, que dice relación, ¿cierto?, con la llamada ley Bustos, también tiene problemas de igualdad. Por razones de tiempo no me voy a tener mucho en esto, pero quiero hacer presente dos elementos breves. En primer lugar, nuevamente el test de racionalidad, la finalidad. ¿Cuál fue la finalidad de la ley Bustos? Y esto también está en la historia fidedigna y su establecimiento. Insisto, como ya comenté, fue sancionar al empleador que se quedaba con dinero de su trabajador y que no lo integraba en la institución de previsión social. Ese era el principal objetivo de la ley Bustos. Otra cosa, digamos, que se haya ido extendiendo, pero es el objetivo original con el cual debe evaluarse la actividad del legislador en este caso. Y un segundo punto que quiero levantar dice relación con la igualdad material. El 19 número 2 tiende a interpretarse solo como una prohibición de discriminación arbitraria, y eso es un error. Eso es el contenido del inciso segundo del artículo 19 número 2, pero es bastante más amplio y la igualdad es mucho más que la no discriminación. Como sabemos, ¿cierto?, nuestro concepto constitucional de igualdad se fundamenta en la igualdad aristotélica, pero está abierto a otros tipos de igualdad. Por eso hablamos de igualdad de grupos, por ejemplo, en ese mismo inciso, por eso hablamos de igualdad de oportunidad en el artículo 1 de la Constitución, etcétera. Se abre más allá de la no discriminación. En este caso, estamos frente a una situación en que hay una ausencia bastante evidente de igualdad material. ¿A qué me refiero con esto? La doctrina laboral, y esto no soy yo, la doctrina laboral ha denunciado que esta norma no fue pensada para todos, fue pensada para algún tipo de empleador, el empleador que puede pagar estas sumas que se van devengando en el tiempo. ¿A qué voy con esto? La igualdad material, ¿qué es lo que apunta? Apunta a que en la práctica, más allá de lo que diga la ley en su forma, más allá de que no distinga, ¿cierto?, en su texto, en la aplicación se aplica para todos por igual. Bueno, aquí no se produce ese efecto, porque la verdad es que esta norma es aplicable solo si el empleador tiene un patrimonio suficientemente grande para poder cargar con esta norma, con las consecuencias de la norma. No se aplica a la mini-pyme, no se aplica a la pyme en general, digamos. Y esto, insisto, lo ha denunciado la doctrina laboral. En la forma es igualitaria, en la aplicación claramente, como en este caso, se manifiesta la diferencia. Eso respecto a la igualdad ante la ley, está más explicado en el requerimiento, pero no quiero abusar el tiempo de su señoría excelentísima. Respecto a otro derecho, al derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este derecho está consagrado en el artículo 19, número 3 de la Constitución, pero sabemos que no está detallado en la Constitución, es decir, la jurisprudencia y la doctrina han venido determinando, ¿cierto?, han venido trabajando cuáles son los elementos a partir de los cuales uno puede determinar si hay debido proceso y efectiva tutela judicial. Dentro de eso, ¿cierto?, hay dos conceptos que aparecen con bastante uniformidad en nuestra doctrina y jurisprudencia, que es el plazo razonable, es decir, que el juicio no se extienda en forma indebida, y también el rechazo nuevamente a la dilación injustificada, es decir, el plazo razonable, dilación injustificada o indebida. Son términos difíciles de aplicar, por supuesto. Son términos que pueden ser controversiales, pero el hecho de que sean controversiales no les quita que tengan, ¿cierto?, un contenido normativo real. Y eso, digamos, lo que debe aplicarse en cada caso. Y como tienen un contenido normativo real, limitan al legislador, limitan lo que puede hacer el legislador. Ahora,
Como es un tema contextual en que hay que aplicarlo, ¿cierto?, en el caso concreto para determinar si en esa situación específica hay un plazo que no es razonable, espera en el juicio, o una dilación indebida, la verdad es que la doctrina y la jurisprudencia han intentado también otorgar algún elemento de objetivización, algún criterio, guías, orientaciones al respecto. Nosotros hicimos un estudio de Derecho Nacional y Comparado, la verdad es que los factores son diversos, pero hay algunos que se van repitiendo con fuerza, y en particular, incluso en Chile, y hay un fallo por ahí, ¿cierto?, de su señoría excelentísima, quizá el elemento más importante es la naturaleza del procedimiento. ¿De qué trata la cuestión? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué conflicto? ¿Amerita el conflicto? ¿Es tan complejo que requiera un tiempo largo de decisión? Nos parece que este elemento claramente no se cumple en este caso. Estamos hablando de un juicio de cobranza laboral, es decir, la discusión ya se tuvo, ya se ofrecieron pruebas, hubo sentencia y ahora lo único que queremos es, ¿cierto?, que se quiere es cobrar lo que corresponde según la decisión que ya se tomó. O sea, es una situación relativamente simple dentro del mundo jurídico. Por tanto, pensar que una situación de esta naturaleza, con este nivel de complejidad, requiere más de 8 años, ¿cierto?, para su cumplimiento y que eso pueda ser un plazo razonable, me parece que claramente excede todo tipo de latitud que pueda tener el concepto plazo razonable o dilación indebida. Hay otros elementos adicionales que dicen relación, ¿cierto?, a la conducta de los jueces de la causa, cómo han actuado. En este caso, ¿cierto?, sabemos que la legislación le imponía al juez justamente el impulso procesal. Está claro en el contexto completo, ¿cierto?, del artículo 429 que así es, el juez es el encargado. Pues bien, el juez no hizo nada en 8 años. Entonces aquí, digamos, hay una inactividad del juez que que impacta, ¿cierto?, directamente en los derechos de mi representada. ¿Cuál ha sido la conducta procesal ahora de nuestra parte? La verdad es que no hay dilación en el juicio. Ustedes verán que no hay dilaciones. Entonces, si uno aplica estos conceptos, la verdad es que la idea de plazo razonable, la idea de dilación indebida, tienen claramente un límite que se está excediendo. Finalmente, hay otros elementos, hay otras guías en derecho comparado, sobre todo, que apuntan a intentar precisar y considerar qué se está jugando en el juicio por ambas partes, qué tan importantes son los intereses de ambas partes. No es lo mismo un juicio criminal con pena de muerte que una cobranza laboral, digamos, que estamos obviamente discutiendo cómo se cumple. Y en ese sentido, nuevamente, una cobranza laboral no debería tener la importancia o la complejidad, volvemos al tema original, ¿cierto?, para justificar 8 años de espera. Ahora, por otro lado, sí podemos decir que para nuestro requiriente, para mi representada, digamos, la espera ha sido bastante gravosa, porque si bien el tema jurídico no es complejo, quizá la naturaleza jurídica, sí lo son las consecuencias. Y hemos dicho, digamos, que la deuda se ha multiplicado por 10 y por 20 y sigue creciendo todos los días. Eso demuestra, ¿cierto?, que en este caso la dilación injustificada tiene efecto y tiene efectos graves. Por eso sostenemos que dentro de un concepto aún amplio de debido proceso, dentro de un concepto aún amplio de plazo razonable de dilación indebida, estos 8 años por no cobranza laboral no cumplen con el estándar constitucional. Tercera vulneración de derechos fundamentales, y son solo 4, señoría excelentísima. La tercera dice relación con la infracción a la proporcionalidad en las sanciones. Sabemos que esto es un tema que se ha discutido en Chile bastante últimamente y que la doctrina y la jurisprudencia consideran que el 19 número 2 y 19 número 3 de la Constitución protegen, ¿cierto?, este principio de proporcionalidad a las sanciones. Tiene que haber una correspondencia entre lo que yo hice, ¿cierto?, y el castigo que se me impone. Creo que no existe mayor debate respecto a que esto es una sanción, me refiero, digamos, a lo que hace la ley Bustos, es una sanción. Las nulidades en sí ya son sanciones, pero aquí hay una imposición del Estado, ¿cierto? No es un cumplimiento por equivalencia, no es un cumplimiento forzado del deber, máxime cuando, ¿cierto?, va pasando el tiempo y la obligación va creciendo, es distinta. Y hay una afectación directa de bienes materiales de la víctima, del castigado. Todos estos elementos, como está mejor tratado en el requerimiento, ¿cierto?, son elementos propios de una pena. Imposición estatal, ¿cierto?, afectación de los bienes en sentido amplio del castigado, ¿cierto?, y no cumplimiento por equivalencia. Todo eso se cumple en la ley Bustos. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? Bueno, si es una sanción, está sujeta al estándar de proporcionalidad. Y esto no se cumple ni en teoría ni en la práctica. En teoría, ¿por qué no? Porque basta ver la norma para darse cuenta que su rigidez es absoluta, totalmente rígida. La norma
es impermeable a cualquier tipo de situación contextual y prácticamente anula la labor del juez, que debe calibrar la sanción aplicable al caso concreto. Aquí el juez prácticamente no existe esta materia. No hay agravantes, no hay atenuantes, no hay ningún tipo de graduación que permita al juez, ¿cierto?, impedir una aplicación abusiva de la norma, como está sucediendo en este caso. A tal punto es así, insisto, que la jurisprudencia laboral ha intentado varias veces solucionar esto, limitarlo, pero no ha podido. Y por eso recurrimos a esta sede. En la práctica, ¿qué ha pasado? Bueno, es bastante evidente. En la práctica también se dio la desproporción en este caso, porque estamos hablando, insisto, de un, recuérdese eso, su señoría excelentísima, del no pago parcial de una cotización previsional de un mes, porque no se sabía que había que pagar más ese mes, se supo después. Esa fue la conducta. ¿Y cuál es la sanción? Más de 700 millones de pesos por esa conducta. Me parece que es evidente que aquí no hay proporción. Y no sé si es necesario dar más ejemplos, pero me parece que la experiencia de todos nosotros se demuestra que esto es bastante peculiar, por decirlo menos. Finalmente, en cuanto al derecho a la certeza jurídica, derecho cierto que en Chile se ha construido a partir del artículo 19, número 26 de nuestra Constitución. La verdad es que ambas normas tienen problemas desde el punto de vista de la certeza jurídica y su combinación en el caso tiene efectos aún más cuestionables. Desde el punto de vista del artículo 162 del Código del Trabajo, la llamada, ¿cierto?, ley Busto, la verdad es que la sanción es ilimitada, es absolutamente ilimitada. Hay total incerteza respecto de la cuantía, respecto del ámbito temporal. Han pasado 8 años, ¿cierto? Sigue aumentando, no se vislumbra cuál va a ser el límite final de la sanción y esto puede seguir creciendo ad eternum, digamos. Entonces, la verdad es que hay una falta de determinación que evidentemente produce una incertidumbre jurídica. Pero además hay un tema aquí de relación orgánica, su señoría excelentísima, la relación ley-tribunal. La ley deja en la penumbra qué pasa cuando los tribunales intervienen en estos procesos. ¿Qué pasa con la sentencia? ¿La sentencia pone fin a algo, cambia en algo el estatuto de aplicación de la ley? Podríamos señalar, por ejemplo, como han dicho algunos tribunales, que la sentencia convalida el despido en algunos casos. Podría decirse que la sentencia limita, ¿cierto?, la deducción ad eternum de las obligaciones que se deducen. Algunos tribunales han dicho que sí, otros que no. Esa incertidumbre se produce justamente porque la norma no dice nada al respecto y es demasiado rígida. Si vamos ahora a la otra norma, a la norma del artículo 429 del Código del Trabajo, la verdad es que esta prohibición, ¿cierto?, de que las partes puedan acudir al abandono del procedimiento produce también incerteza, porque no impide consolidar situaciones jurídicas. Esto sigue, y la verdad es que como no se puede alegar el abandono del procedimiento, puede seguir aún por un periodo de tiempo bastante, considerable. Y eso impide que haya certeza respecto a las obligaciones. ¿Qué certeza tengo respecto a las obligaciones que se deben en la parte en este caso? Además, como se vio en estas causas, permitió la paralización indefinida de los juicios. 8 años que le convienen paralizar a la contraparte, evidentemente. Esto, no es inocuo. Obviamente le conviene y no va a hacer nada para apurarlo. Y el tribunal que debió haber apurado la causa no lo hizo. Y tampoco, puedo solucionar ese problema vía, insisto, abandono del procedimiento. Solamente concluyo este punto recordando que, como su señoría excelentísima sabe muy bien, los procedimientos judiciales son excepcionales, son anómalos, deben terminarse. Así lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema, la doctrina. No son situaciones que deban permanecer en el tiempo. Y esta norma, en este caso, hace justamente lo contrario. Y eso causa, evidentemente, incerteza jurídica. Finalmente, quisiera referirme a 2 consideraciones muy breves respecto a la causa 50.152, a las cuales hago aplicable lo que ya he alegado hasta el momento. Pero hay una diferencia que me parece relevante en la segunda causa, y dice relación con que el requirente no era el empleador directo del trabajador que promovió este juicio. Lo que sucedió, ¿cierto?, es que se aplicó las normas de subcontratación. Lo que de alguna forma, a nuestro juicio, revela aún más la injusticia del caso, es decir, está aún más lejano el requirente de lo que sucedió en la práctica, y aunque el requirente pagó en su momento, ¿cierto?, por un trabajador que estaba contratado por otra compañía, la verdad es que 8 años después, que se le venga a pedir 20 veces más ese pago,
de alguna forma demuestra aún más la falta de proporcionalidad de esta norma. Y más aún, aquí hay una serie de circunstancias extraordinarias que concurren al caso y que demuestran que la ficción se hace particularmente exasperante en este caso. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿cierto?, que la nulidad del despido es una sanción bastante especial, especialísima y excepcional. Sabemos que nació aún más excepcional porque era para lo que habíamos hablado, esto de que solamente sancionaba al empleador que había retenido dinero del empleador y que no lo había integrado en la institución previsional. Pues bien, ustedes comprenderán que una persona que es mandante, que no es el empleador directo, nunca ha tenido en su poder haberse apropiado de ese dinero. Sencillamente no se pensó para este caso la ley, se pensaba para otros casos, no de subcontratación. En fin, podemos decir que se iba aplicando en el tiempo más latamente, pero no nació para eso y es una situación excepcional. En segundo lugar, la subcontratación también es una institución excepcional, ¿cierto? Y está muy, ¿cierto?, limitada en el código, está muy establecida en el Código de Trabajo cuáles son las obligaciones, responsabilidades, etcétera. En tercer lugar, la responsabilidad solidaria también es excepcional, que es la que en este caso está incurriendo, ¿cierto?, Cencosud. En cuarto lugar, la sanción que está imponiendo también son, ¿cierto?, excepcionales y no admiten analogía. Y en quinto lugar, la responsabilidad de los mandantes, aún en caso de subcontratación, es limitada solo al tiempo en que ese trabajador le dio servicios al mandante a través de la empresa, ¿cierto?, subcontratista. Si vemos la imagen completa, vemos solo situaciones excepcionales. Las situaciones excepcionales en derecho se interpretan de forma restrictiva. En este caso se ha dado todo lo contrario. Se ha interpretado una serie de instituciones de forma tan amplia que más allá de olvidar toda excepcionalidad, se está produciendo un abuso que para nuestro juicio es bastante evidente. Su señoría excelentísima, concluyo entonces señalando que a nuestro juicio, en estas causas que alegamos hoy día, la aplicación combinada de los preceptos legales que se están impugnando han causado situaciones evidentemente abusivas en contra de mis representadas. Mis representadas hoy día se ven enfrentadas ¿a qué? A una situación bastante kafkiana procedimental, en que tienen que hacerse cargo de juicios que se daban por latamente fenecidos, por montos que son 20, 30 veces lo que eran originalmente hace, no sé, 10 años, en que se le aplica normas e instituciones que no estaban pensadas para este caso, en que la ficción se lleva a absurdos, digamos, que realmente hacen pensar en que ojalá hubiéramos sabido esto cuando se hizo la norma, porque imagino que el legislador jamás hubiera querido una cosa así. Y como consecuencia de todo ello se vulneran derechos fundamentales que hemos mencionado, a la igualdad ante la ley, ¿cierto?, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la proporcionalidad de las sanciones. Creemos que la inaplicabilidad, con su especial sensibilidad a la situación concreta de la causa, es la forma de remediar esta aplicación abusiva e inconstitucional. Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que hacer? Ministro don Nelson Pozo. Presidente, una consulta muy puntual. A mí me gustaría que profundizara usted sobre el concepto que lo plantea en su requerimiento del plazo razonable. ¿Por qué el plazo razonable en esta materia laboral, donde hay un principio de oficialidad, puede ser aplicado? Tomando en consideración dos factores, perdone que le agregue dos elementos más. ¿No habrá algo de conducta negligente de su parte al no convalidar? Ese es el primer punto. Y la segunda pregunta, a foja 16 de su requerimiento, el 5151, usted dice, invoca tratados internacionales para hacer aplicable esto del plazo razonable. Entonces, me gustaría que hablara sobre los dos temas, por favor, para tomar decisiones. De acuerdo, gracias, señor ministro. A ver, como señalar el plazo razonable es evidentemente es un concepto que requiere una aplicación contextualizada al caso concreto. ¿Por qué creemos que en este caso el plazo razonable fue excedido? Como señalaba, porque, como usted muy bien dice, el tribunal tenía el impulso procesal y en laboral es así. ¿Y por qué lo tiene? Porque la pregunta al final, uno va a la causa final. ¿Por qué lo tiene? Porque la idea era agilizar los procedimientos laborales, que no se produjeran demora. Entonces aquí tenemos una situación en que el legislador considera que es especialmente importante apurar el procedimiento y que sea rápido. Por tanto, cualquier sea la visión que tengamos un plazo razonable, el número que queramos, 1 año, 2 años, 3 años, en materia laboral debería ser más breve.
O sea, el sistema implica que debería ser más breve. Ahora, usted pregunta, señor ministro, por la negligencia. Tiene toda la razón. Yo creo que en ese sentido, honestamente, puede haber culpas compartidas. Pero en un procedimiento normal, ¿qué es lo que sucede? Sucede que hay herramientas para corregir esos errores. Y la herramienta que en este caso solucionaría el problema es el abandono del procedimiento. Y eso es lo que no tenemos hoy día. Ahora, ¿qué si yo diría a nuestro favor? Lo que le comenté al comienzo. La responsabilidad aquí es del tribunal, en primer lugar. Es el tribunal quien debe llevar, porque la ley se lo encargó así. Y se lo encargó con un sentido, y eso es lo que no está cumpliendo. Y en cuanto a los tratados internacionales, señor ministro, de la página 16 que usted menciona, la verdad es que no sé si tiene sentido. A ver, en general en derecho internacional de derechos humanos, cuando sale a plazo razonable, sale más bien de causas penales. Esas son las causas a través de las cuales se ha desarrollado toda la jurisprudencia, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea ahí? La idea ahí es, por cierto, certeza jurídica, pero también es no llegar a extremos como digamos, como los tratos inhumanos y crueles, ¿cierto? Porque es un plazo muy extenso. Y la denegación de justicia. Son tres derechos, ¿cierto?, que de alguna forma conversan en el ámbito internacional. A nosotros nos pareció que en este caso, más que denegación de justicia, más que tratos crueles e inhumanos, claramente a lo que se refería era a la incerteza jurídica, y por eso desarrollamos solamente esa línea. Pero evidentemente, si tomamos esto de afuera, hay otros derechos constitucionales que también se ven perjudicados. Sí. Segunda observación a raíz de lo mismo. En la causa 5.152 hay una resolución del tribunal que da por concluido el proceso. Eso tiene una diferencia con la otra causa. Es decir, la 51.52 está por concluido, se acabó el proceso. Tiene toda razón, señor ministro, tiene toda razón, hay una resolución que da por concluido. Y de hecho, si usted me permite, aquí hay un problema práctico que se da conversando con abogados laboralistas, que es que cuando el tribunal da por concluido el proceso, como usted bien dice, y además ha fijado un monto, el problema es que hay gente que no sabe cómo cumplir con esa sentencia, porque si yo dejo pasar 3 días o 4 días para pagar, ¿qué pasa? ¿Se vuelve a aplicar hay que volver a calcular, hay que volver a reequilibrar? Entonces muchos abogados laborales en la práctica, su señoría excelentísima, ¿qué hacen? Pagan de su bolsillo hoy día, para evitar, digamos, este efecto, digamos, al infinito. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Concluida la audiencia. Muchas gracias. Gracias.